Mi historia paranormal 15. La biblioteca de mi universidad siempre me había fascinado, aunque tenía un aire de misterio que no podía explicar del todo. Era un edificio antiguo con pasillos interminables y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. El aroma a papel envejecido y cera de madera impregnaba el ambiente, y siempre había una sensación persistente de que algo más, algo intangible, residía entre las sombras de los estantes. Mi nombre es Alex, y había estado trabajando como asistente en la biblioteca durante 6 meses. Mi trabajo consistía en organizar libros, atender a los estudiantes y realizar tareas administrativas. Sin embargo, mi percepción del lugar cambió durante una noche en la que trabajaba solo y que marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables. Una noche, mientras revisaba una pila de libros antiguos recién llegados, me encontré con una sección que había pasado desapercibida hasta entonces. Era un rincón polvoriento al final de una sala de lectura, donde se almacenaban libros en condiciones deplorables. Los tomos tenían encuadernaciones desgastadas y páginas amarillentas, muchas con anotaciones y garabatos en los márgenes. Entre estos volúmenes, encontré una serie de libros particularmente deteriorados, con títulos que abarcaban desde tratados de alquimia hasta manuales de filosofía arcana. Aunque estos temas me interesaban, nunca había visto libros tan antiguos con un aspecto tan inquietante. Observé que varios de ellos tenían una marca peculiar en la primera página, un pequeño sello con una firma y un símbolo desconocido. La firma parecía pertenecer a un antiguo bibliotecario, pero no encontré más información sobre él en los registros actuales. Esa noche decidí abrir uno de esos libros. Era un tratado sobre rituales antiguos, lleno de ilustraciones desconcertantes y descripciones crípticas. Mientras leía, noté que el ambiente en la biblioteca parecía cambiar. El aire se volvía más frío y el silencio más denso. De repente, sentí una presencia, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Me volví, pero no había nadie. A pesar del escalofrío, continué leyendo. El libro detallaba rituales para invocar y comunicarse con entidades de otros planos de existencia. Los símbolos y diagramas eran enigmáticos, y a medida que avanzaba en la lectura, la sensación de inquietud crecía. Los textos parecían cobrar vida, esperando algo. La noche siguiente, mientras revisaba nuevamente los libros, noté que uno de ellos, que había estado en la parte inferior de una pila, estaba ahora en una estantería diferente. Intenté recordar si lo había movido sin darme cuenta, pero no lo creía. Era un diario encuadernado en cuero con una portada desgastada. Al abrirlo, descubrí anotaciones manuscritas que detallaban experimentos y observaciones sobre fenómenos paranormales. El autor del diario parecía estar obsesionado con una parte específica de la biblioteca, un rincón que había utilizado para llevar a cabo rituales y experimentos con el objetivo de contactar con lo que él llamaba el otro lado. Las descripciones eran intensas y perturbadoras, llenas de una obsesión que me resultaba inquietante. Mientras investigaba sobre el autor del diario, encontré documentos en los archivos de la universidad que hablaban de un antiguo bibliotecario conocido por sus estudios sobre fenómenos paranormales. Había sido una figura enigmática que había trabajado en la universidad durante décadas antes de retirarse y fallecer. Poco se sabía sobre él y sus últimos años estaban envueltos en misterio. Decidí buscar en el archivo personal del bibliotecario, que se encontraba en un rincón apartado de la biblioteca. Encontré cajas llenas de documentos antiguos, correspondencias y otros objetos. Entre ellos, había una carta escrita a mano en la que el bibliotecario hablaba de sus investigaciones y mencionaba la biblioteca como un lugar de descubrimientos inquietantes. La carta estaba fechada poco antes de su retiro. Esa noche, armado con una linterna, regresé a la biblioteca decidido a explorar el rincón mencionado en el diario. Encontré una puerta de madera oculta tras una estantería que no había notado antes. Al abrirla, descubrí una pequeña habitación cubierta de polvo, con una mesa y varias sillas. Sobre la mesa había antiguos instrumentos y símbolos que coincidían con los descritos en los libros. En el centro de la habitación, un círculo dibujado con tiza y rodeado de velas quemadas hasta el final.
El aire en la habitación estaba denso y frío, y una sensación de opresión se hizo presente. Mientras examinaba el lugar, noté un brillo tenue en una esquina. Al acercarme, descubrí un compartimento oculto en la pared. Dentro había una caja de madera tallada con símbolos antiguos. Al abrirla, encontré objetos que parecían reliquias de rituales antiguos, amuletos, frascos con polvos extraños y un pequeño libro encuadernado en cuero. El libro estaba escrito en un idioma que no reconocí, pero las imágenes en las páginas parecían moverse sutilmente bajo la luz de mi linterna. Decidí llevarlo conmigo para investigarlo más a fondo. Al día siguiente, mientras leía el libro, descubrí que contenía detalles sobre rituales para contactar con entidades de otros planos y que los símbolos eran similares a los de los libros antiguos. Lo más inquietante fue una página al final del libro, que parecía estar en blanco, excepto por una nota escrita a mano que decía: "El conocimiento tiene un precio". La última noche en la biblioteca fue diferente. Los eventos paranormales alcanzaron su clímax. Mientras revisaba los libros, los estantes comenzaron a temblar y el ambiente se volvió intensamente frío. Las luces parpadeaban y una presencia parecía manifestarse en el aire. La advertencia del libro resonaba en mi mente: el conocimiento tiene un precio. Decidí regresar al rincón oculto para realizar un experimento con los objetos encontrados. Seguí las instrucciones del libro, utilizando los amuletos y polvos y encendiendo velas en el círculo dibujado en el suelo. A medida que lo hacía, las velas comenzaron a parpadear violentamente y un susurro bajo y etéreo llenó la habitación. Sentí una presión en el aire, como si una entidad invisible estuviera presente, observándome y esperando. De repente, una sombra se formó en la esquina de la habitación. Era una figura difusa, apenas perceptible, pero con una presencia abrumadora. Me quedé paralizado, observando cómo la figura parecía moverse lentamente hacia mí. En ese instante, comprendí que estaba frente a la presencia del antiguo bibliotecario, cuya alma parecía haber quedado atrapada en la biblioteca. La figura parecía intentar comunicarse, pero sus palabras eran incomprensibles, un murmullo distorsionado por el tiempo y la distancia entre los planos. La sombra se acercó a la caja de madera que había encontrado y, con un gesto etéreo, pareció señalar el libro antiguo. Sentí una conexión intensa, como si el conocimiento contenido en el libro estuviera directamente vinculado a su presencia. En un impulso, abrí el libro en la página que decía: "El conocimiento tiene un precio". A medida que lo hacía, la sombra se volvió más definida y el susurro se intensificó. La presencia del bibliotecario parecía estar buscando una liberación, una forma de resolver una deuda que había quedado sin saldar. Finalmente, la sombra se desvaneció y el ambiente se volvió calmado de nuevo. La biblioteca volvió a su estado habitual, aunque una sensación de quietud y un ligero frío persistieron. La caja, el libro y los objetos quedaron en su lugar, pero la experiencia me había marcado profundamente. Desde esa noche, he trabajado en la biblioteca con una nueva perspectiva. La sensación de estar acompañado por el espíritu del antiguo bibliotecario nunca me ha abandonado completamente. En ocasiones, cuando la noche está especialmente silenciosa y el aire parece cargado de una presencia indescriptible, siento que el bibliotecario continúa observando, esperando quizás que alguien más descubra los secretos y la verdad que él dejó atrás. La biblioteca sigue siendo un lugar de misterio y conocimiento. El silencio que se debe guardar no hace más que acentuar esa sensación, pero ahora lleva consigo una historia que va más allá de los libros y las estanterías. Con tantas personas que acuden al lugar ahora, creo que es un lugar donde las almas y los secretos del pasado pueden entrelazarse con el presente, creando un vínculo sutil entre los mundos conocidos y desconocidos.